¿Qué tal, amigos inversionistas? ¿Cómo están? Pues una semana complicada para las inversiones en bolsa de valores. Hemos tenido pues bastantes correcciones en la mayoría de los sectores de la bolsa de valores y pues vamos a ver un poco cuáles son las razones de estas correcciones o estas bajadas en las acciones o en los precios y algunas sugerencias. ¿Qué podemos hacer en estos momentos de crisis? De pues, nuevas tendencias en cuestiones de inversión, de cierres por pandemia y todos estos temas que están actualmente pues tomando relevancia nuevamente y pues tenemos que tomar acciones. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Entonces, pues lo primero que nada quisiera mostrarles un poco números, datos de cómo estuvo el mercado esta semana, cómo terminó el día de ayer, qué sectores de la bolsa han estado con mayor baja, cuáles han estado un poquito sosteniendo pues algunas empresas que se han mantenido. Entonces, eso también es importante conocerlo. ¿Cuáles sectores se benefician cuando hay crisis, como crisis de inflación, como la crisis de la pandemia o con algún otro tipo de crisis y cuáles otros sectores se ven más afectados? Entonces, en estos casos, pues saberlo y de diversificar un poco nuestras inversiones en diferentes sectores, pues nos puede ayudar a que en casos de estas correcciones o bajas en las inversiones o en la bolsa, pues tengamos pues pocas pérdidas y así podamos hacer un balance entre nuestro portafolio para que las bajadas no sean mayores y no tengamos todo, como dicen, todas las inversiones en una sola empresa o un solo sector y así pues se amortigüe un poco la cosa. Entonces, voy a compartirles acá mi pantalla, donde primeramente quisiera mostrarles acá, por ejemplo, el día de ayer, como vemos, así terminó todo lo que son la mayoría de las empresas del Standard & Poor's 500 y vemos que sí hay correcciones fuertes o bajadas o caídas en los precios de empresas incluso grandes, como el caso de Tesla, que bajó el día de ayer 6.4%, realmente pues una caída bastante fuerte. Por acá vemos también Nvidia en la parte de semiconductores, Nvidia y AMD con más de un 4%. Por acá, el sector de tecnología, pues también vemos Adobe cayendo un 8.2%, Microsoft casi un 2%, por acá Fortinet, entre otras empresas. Vemos también el sector de software, a Intuit, que también cayó más de un 3%, 3.6%. Por acá vemos a Cadence Design System, pues vemos diferentes sectores, vemos pues bastante, incluso aquí vemos algunos prácticamente todo en rojo, como fue el sector de bancos o financiero, el sector de finanzas y la industria de bancos en específicamente, vemos casi que prácticamente todos en rojo. Dentro de los más fuertes, pues vemos aquí a SVB Financial Group con más de un 5%. Vemos también pues varios conocidos como el USB Bank, ¿qué otro vemos por acá? Citizen Financial, entre otros. Por acá también vemos que incluso una de las empresas de Warren Buffett, la Berkshire Hathaway, también tuvo una caída menor que la mayoría, pero también terminó en rojo. Por acá vemos también otro segmento de bancos, que es Wells Fargo, el Banco de América, JP Morgan, Citibank, Citigroup, que también todos estuvieron a la baja. Apple bajó 1.17. Incluso en estas correcciones o en estas últimas 2 semanas que han habido bajas bastante fuertes en el mercado, Apple ha sido una de las que más se ha mantenido, ya que mucha gente ha refugiado su capital o su inversión, ya que Apple tiene generalmente correcciones leves, no se deprecia tanto, no baja tanto, tampoco crece tan exponencialmente, pero generalmente es una inversión bastante segura. También vemos a Amazon, una de las grandes que también cayó, Facebook, Google, Twitter, dentro de otras, Match Group.
Por acá vemos incluso algunos sectores del área de consumo discrecionario o de entretenimiento, como Las Vegas Sands, que también estuvieron en una corrección fuerte. Toda la parte de transportes aéreos y de entretenimiento, cruceros. Por ejemplo, también vemos fuertes correcciones en Booking Holding, Carnival, Expedia, Royal Caribbean, entre otros. Entonces, así más o menos fue cómo terminó el mercado del día de ayer, viernes 3 de diciembre de 2021, pero si lo vemos en un transcurso semanal, vemos que ya cambia un poco el panorama, algunos con mayores caídas y algunas empresas que a nivel semana, el promedio, pues ya no estuvo tan mal, como fue el caso de Apple, como les comentaba, que a pesar de que el día de ayer terminó en rojo, en la semana tuvo un crecimiento del 3.2%, pero vemos que Facebook, por ejemplo, en la semana cayó un 7.8% y Tesla un 6.1% en la semana completa. Amazon también terminó un 3.2% abajo. Entonces, todos los que ven este rojo fuerte están en una caída bastante, una corrección bastante fuerte. También el caso de Netflix, en la parte de healthcare o cuidado personal, cuidado de salud, Eli Lilly and Company, una fuerte en la parte de farmacéuticas, también cayó más de un 5% en la semana, al igual que Merck. Salesforce también esta semana tuvo una semana pues, bastante fuerte en caídas. ServiceNow, por acá vemos a Adobe en las caídas fuertes de la semana. El sector financiero, a pesar de que la inflación y la subida en las tasas de interés podría beneficiarle a la mayoría de los bancos, pues no ha sido su mejor semana. Vemos acá, por ejemplo, en esta semana, el Banco de América ha caído más de un 4%, Citigroup también un 4%. Por ejemplo, algunas farmacéuticas como Moderna, que en esta semana daban declaraciones que las vacunas actuales no podrían ser tan efectivas para la nueva variante de Omicron del COVID, hizo que también tuvieran una corrección o una depreciación de sus acciones. Y así más o menos se ve lo que es la mayoría de las empresas o las más importantes del Standard & Poor's 500. También por acá lo vamos a ver en sectores, por sectores de la industria, por sectores de la bolsa. Entonces, por ejemplo, si vemos a un día, que esto fue el día de ayer, viernes, vemos que los sectores más afectados son el de consumo discrecionario, el de discrecionario se refiere generalmente a todos los productos de consumo que no son indispensables para pues, nuestra sobrevivencia, y dentro de ello pues están todos los temas de entretenimiento, servicios de aerolíneas, de viajes, de cruceros, de casinos, de hoteles, todo ese consumo que hacemos que no es tan vital. Entonces ahorita con la nueva ola de pandemia del Omicron, pues sí se ha visto bastante afectado. Incluso acá del lado derecho podemos ver incluso algunas empresas de las que pertenecen a este sector de la industria, este sector de la bolsa, y dentro de ellas, por ejemplo, vemos con las mayores caídas a Etsy, Tesla, un 6.4%, Norwegian Cruise, Carnival, Caesar Entertainment, Las Vegas Sands, Ford, Expedia, Royal Caribbean, Wynn Resorts, Booking Holding, MGM Resorts, entre otras. Entonces, sí vemos una corrección bastante fuerte y vemos que hay una que sí se mantuvo a pesar de que ayer fue un día bastante rojo en la bolsa. Hay un segmento que es el de Consumer Staples o consumo defensivo, generalmente conocido, que es la área de consumo que sí es vital para nuestra supervivencia. Es todo pues, lo que consumimos, los alimentos principales que compramos, que no importa qué tan grave sean las inflaciones o las pandemias, siempre pues tenemos que mantenernos alimentados, consumir pues lo básico, y dentro de ellos pues entran algunas empresas de consumo básico como Walgreens, PepsiCo, Tyson Foods, General Mills, Kimberly-Clark,
Hormel Foods, vemos a Procter Gamble, McCormick, Philip Morris, Kellogg's, Colgate, todas las empresas, Walmart, Costco entra en este sector, todas las empresas que venden pues, lo básico de la alimentación, del consumo y de cuidado personal básico que pues, siempre utilizamos. Entonces, esta es uno de los sectores en los que siempre debemos tener como parte de nuestra diversificación, pues, inversiones, ya que generalmente, pues, no tienen crecimientos tan grandes, pero generalmente en épocas de crisis son el sector que más se sostiene, porque a pesar de todo lo que pase, pues, siempre necesitamos tener este consumo básico. Entonces, y viendo aquí por sectores también la semana, vemos que en la semana en general todos los sectores estuvieron en pérdida, a pesar de que hubieron algunas empresas, como le mostraba en la otra pantalla, que en la semana como Apple, como acá vemos Texas Instruments, como Broadcom, que sí, Cisco, por acá vemos a Home Depot, Procter Gamble, por acá vemos a Abbott Laboratorios, a United Health, algunas empresas que terminaron en rojo, pero por sector todos estuvieron, terminaron en verde algunas empresas, pero los sectores sí terminaron todos en rojo esta semana en el balance general semanal. Y aquí vemos dentro de las que tuvieron una mayor caída, una mayor corrección, es el sector de energía, el de finanzas, a pesar, como les mencionaba, que la inflación y los incrementos en las tasas de interés podrían beneficiar al sector financiero, específicamente de la industria bancaria, pues aún así no tuvieron una muy buena semana. El sector industrial tampoco, de las mayores caídas. Luego por acá vemos también el sector de materiales, de real estate, communication services. Entonces, esto ha sido pues una semana pues bastante complicada para la bolsa, para las inversiones. Entonces, pues bueno, vamos a hablar ahora un poco de cuáles han sido las razones o las 3, 4 razones principales por las que la bolsa ha estado cayendo en las últimas 2 semanas bastante fuerte y que podría ser que todavía continúe un poco a la baja esta siguiente semana. Dentro de las razones, pues bueno, una de las principales es la nueva variante del COVID-19, que es Omicron, que fue detectada en Sudáfrica y que ya está pues, en varios países, incluido Estados Unidos, Inglaterra, México, incluso ya se detectaron algunos casos, o un caso por lo menos, y esto ha creado pues una nueva, pues un poco de histeria colectiva, por así decirlo, por las noticias principalmente. Yo creo que pues desde que empezó esta pandemia ha sido algo pues sí grave, severo, que tenemos que tomar medidas, pero creo que en el actual variante ha habido una noticia, un amarillismo excesivo, ya que pues según la OMS y las instituciones que realmente conocen de este tipo de pandemias han dicho que esta nueva variante, a pesar de que ha mutado muchísimo o tienen muchas mutaciones, sus síntomas no son tan graves. Entonces, y a pesar de que ya con las vacunas, las nuevas pastillas que ya están aprobando o píldoras para los que se contraen COVID, para que no tengan una afectación tan grave, se cree que puede combatir fuertemente esta nueva variante. A pesar de eso, pues muchos han entrado en pánico y ya algunos países están teniendo una alza porque hay mucha gente que no ha sido vacunada, porque pues ya ha habido muchas cosas que se hicieron un reopening o una apertura de eventos masivos, de muchas otras cosas. Entonces el contagio en general ha sido mayor, aunque no es de la nueva variante. La mayoría de los contagios actuales que ha incrementado en varios países, sobre todo en Europa, son del COVID, del mismo COVID desde que inició, no es de la nueva variante, sino de las variantes anteriores que ya había, que estaba el Delta y habían otras más. Entonces, esto pues también ya se ha conjuntado en las noticias en las últimas semanas y le han dado pues mayor peso, y eso también ha hecho que pues, muchos de los inversionistas piensen que va a haber un nuevo cierre de muchas industrias, de muchos sectores del mercado, de muchas empresas. Entonces están tomando medidas y pues muchos deciden retirar sus inversiones de la bolsa, sobre todo inversiones en sectores que tienen riesgo, sobre todo los fondos de inversión grandes, fondos de pensiones, los bancos, o sea, los grandes inversionistas institucionales
son los primeros que tienen pues un esquema muy estricto de salvaguardar sus activos para sus clientes y generalmente pues buscan inversiones de menor riesgo como el oro, la plata, pues los bonos del tesoro de Estados Unidos, que aún así estos han estado a la baja, pero buscan segmentos del mercado donde haya un menor riesgo, una menor afectación en caso de que algo más grave pudiese pasar. Entonces, esto es una de las grandes razones que hemos tenido para estas correcciones en el mercado. Otras, pues desde hace 2, 3 semanas, también la inflación en varios países, especialmente en Estados Unidos, con un más de un 6%, la inflación más alta en los últimos 31 años, ha afectado considerablemente pues todas las inversiones, ya que la gente pues cree que todo se va a encarecer, que las tasas de interés tarde o temprano van a ser incrementadas, entonces esto va a afectar los costos de las empresas, que van a ser pues mucho más costoso producir, generar o llevar servicios hasta sus clientes, lo cual hace que disminuyan sus rentabilidad. Entonces, esto genera que las acciones de muchas empresas puedan estar a la baja en un tiempo corto o a largo plazo, podrían disminuir el valor de sus acciones porque los costos al incrementar las tasas de interés, a los costos actuales también de la logística de muchas empresas está siendo mayor porque hay escasez y entonces esto está generando también un nerviosismo excesivo y ha hecho que la bolsa pues esté a la baja, sobre todo cada vez que hablan de temas de inflación, de creación de nuevos empleos, de tasas de interés, que tiene una relación también pues por toda la política que ha tenido durante la pandemia el gobierno de Estados Unidos en especial, que hubieron muchísimos apoyos, pero que en la actualidad se comienza a recortar. Entonces esto pues está creando que caigamos en una realidad más financieramente hablando, más complicada para muchos porque ya no tienen apoyos, entonces tienen que ver si se reactivan a trabajar o en qué, si se emplean o no, porque mucha gente estaba viviendo de lo que les daba el gobierno. Entonces esto va a llevar a que cambie un poco la dinámica que traían desde que inició la pandemia. Otra de las razones, pues el precio del petróleo. Por ejemplo, en la actualidad, pues están haciendo esfuerzos tanto la OPEP como Estados Unidos, todos los que tienen reservas grandes de petróleo para sacar sus reservas y aparte empezar a producir más, ya que ha estado recientemente en más de $80 por barril, aunque recientemente ha estado a la baja por todas las reuniones y las cosas que han hecho para que el precio disminuya, pero esto también le ha afectado pues a las industrias grandes como la aviación, toda la industria de transporte terrestre y la industria de generación eléctrica, ya que mucho se genera por combustibles. Entonces, al incrementar los precios de los combustibles, pues también se ve afectada pues todas las demás industrias que dependen de este tipo de energías. Entonces, eso pues en los últimos días han tratado de corregirlo porque esto le va a crear mayores problemas a los temas de inflación que ya tenemos por todos los temas de pandemia y demás que hemos tenido. Entonces, eso también le ha pegado fuerte a lo que es la bolsa de valores, ya que pues muchas empresas ven proyecciones a futuro con menores ganancias por todos los temas de inflación, de costos y de posibles cierres y bloqueos por lo de la pandemia. Entonces, que ya la apertura que se venía dando, pues posiblemente se va a detener, incluso se podría contraer. Otra de las razones que mencionaba anteriormente, de las que pues, la mayoría de los inversionistas tienen preocupación, son del incremento de las tasas de interés, ya que esto pega fuertemente pues, en los créditos, en las hipotecas, en los costos de la mayoría de las industrias. Entonces, esto hace que producir X producto o X servicio sea más costoso, por lo tanto, las ganancias disminuyen y esto hace que las proyecciones de inversión, las proyecciones de ganancias en las industrias en general o empresas en específico, pues disminuyan. Entonces, eso hace que haya un menor interés en ciertas empresas o en ciertas industrias, ya que las ganancias podrían ser pocas. Entonces, eso hace, pues, desmotiva o desinteresa a muchos inversionistas y genera que mucha gente venda sus acciones o ponga sus acciones en otros activos de menor riesgo y de mayor ganancia
Entonces, pues el dinero se mueve y eso genera en algunos días ventas masivas, nerviosismo y hace que los precios caigan de las empresas. Y luego, pues, ¿qué hacemos en estos casos de pandemia? ¿Qué hacemos con estas crisis de inflación con nuestros portafolios de inversión? Una de las primeras cosas que yo siempre les he recomendado a los que he tenido la oportunidad de platicar, de darles algunas sesiones educativas, es no caer en el famoso FOMO o en la colectividad de toda la gente de entrar en crisis o porque todos están vendiendo, que el FOMO generalmente es el fear of missing out, o sea, si todos entran, yo entro, si todos salen, yo salgo, si todos venden, yo vendo, pero estoy siguiendo a las masas y no realmente estoy haciendo mi propio análisis, no estoy siguiendo mi propio plan, mi estrategia de inversión. Entonces, todos tenemos que apegarnos a nuestro plan. Si nuestro plan es a largo plazo, un bache como estos ahorita no debería de afectarnos ni debería de preocuparnos, porque tarde o temprano, pues después, como dicen, va a subir la bolsa. Después de la lluvia, pues viene el sol, siempre después de la noche viene la mañana y en algún momento, pues esto va a mejorar. Quizás tarde 1, 2 semanas, 2 meses, quizás tarde un año, pero si nuestra inversión es a largo plazo, estamos hablando de 5 o más años, pues no deberíamos de preocuparnos tanto, simplemente pues, relajarnos, estar al pendiente, pero sin necesidad de vender o de entrar en pánico, que eso es lo que pasa con muchísimos inversionistas novatos o con poca experiencia, o que realmente pues toleran poco la pérdida, que en estos casos pues puede ser fuerte, puede ser inesperada o puede tomarnos en un mal momento. Entonces, siempre debemos estar preparados para todo. En la bolsa de valores, las tasas variables, los intereses variables, los activos que son riesgosos, los activos especulativos pueden generarnos pérdidas fuertes en estos casos que la bolsa tiene fuertes correcciones o fuertes bajadas o fuertes tendencias a la baja. Entonces debemos estar preparados y no guiarnos por lo que la gente dice, por lo que vemos que la mayoría comentan y por las noticias que a veces son amarillistas o buscan un bien común para un sector en específico de inversionistas, no para la mayoría. Entonces no te guíes por el famoso youtuber, por las noticias, simplemente apégate a tu plan de inversión. Otra de las cosas que siempre que tenemos que tener siempre presentes es la diversificación. Como dice el dicho, no tener todos los huevos en una misma canasta. Es importante tener activos buenos, activos o empresas fuertes que sabemos que han sobrevivido todo tipo de crisis a través de 10, 15, 20 años. Entonces, es ideal tener empresas de más de 10 años, que sabemos que han pasado fuertes crisis y no han tenido grandes problemas, que tienen un crecimiento constante, que eso es importante, que siempre estén creciendo, aunque sea poco. Sabemos que siempre hay bachecitos, hay subidas, bajadas, pero al final del año siempre crecen. Entonces eso es importante y que tengamos de diferentes sectores de la bolsa. Como les mencionaba al inicio de este video, por ejemplo, de tener de consumo defensivo, que es todo lo básico que siempre vamos a necesitar en épocas de crisis. Ese tipo de empresas nos da una seguridad de nuestra inversión. Hay sectores de la industria como la tecnología, que hay épocas que crece muchísimo y épocas como esta donde se podría ver muy afectada, que podría caer muy fuerte. Bienes raíces o real estate en la bolsa, inversiones en bolsa en este tipo de empresas, también puede ser muy volátil, por lo cual es bueno tener de todo un poco, consumo discrecionario, consumo defensivo, en el sector de finanzas, si suben las tasas de interés, tarde o temprano toda la industria bancaria y relacionada a finanzas va a tener un crecimiento. La industria de autos eléctricos es una de las que he estado comentando en otros videos, va a ser una que va a crecer fuerte a futuro y así, diversificar en diferentes sectores, diferentes industrias, para que cuando haya una corrección en el mercado, pues no tengas todos los huevos en una canasta y puede ser que esa sea la canasta que se cae y pues te quedas sin nada. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta siempre al hacer un plan de inversiones, tomar en cuenta la diversificación. También lo que yo recomiendo a los que están empezando a invertir en la bolsa es que empiecen por los ETFs o fondos indexados, que incluyen un número de 30, 50 o hasta 100 empresas en un solo activo. Entonces no estamos
arriesgándonos en una sola empresa, sino en un grupo de empresas que el crecimiento va a ser el promedio de esas empresas. Entonces, si unas pocas bajan y la mayoría está a la alza, el ETF pues va a estar a la alza. Si la mayoría de esas empresas están a la baja, pues va a bajar el promedio de lo que hayan bajado todas las empresas. Entonces, generalmente esas correcciones son más pequeñas que cuando le apuestas a una empresa con alta volatilidad, por ejemplo, como Tesla, que el día de ayer viernes bajó más de un 6%. Entonces, para empezar, creo que es importante que empecemos por los ETFs. Hay varios que siguen a los índices como al SPY o SPY, que sigue al Standard & Poor's 500, el triple Q o QQQ, que sigue al Nasdaq, al que sigue al Dow Jones o al que sigue al Russell 2000 y entre otros. Hay diferentes y de diferentes empresas. Otra de las cosas es pues, que siempre tengas presente que debes de seguir tu plan. Si tienes un plan de salida que digas, pues no tolero más de un 20% de pérdida y ya tienes un 20% de pérdida, debes de seguir tu plan, salirte. Si así está tu plan de riesgo, debes ajustarte a tu plan, no importa lo que se vea a futuro o lo que haya pasado hacia atrás, simplemente tienes que apegarte a tu plan de inversión. Por eso es importante siempre que quieras invertir en la bolsa o en criptomonedas o en cualquier otro activo electrónico o activo digital, pues que tengas un plan. Y la diversificación, con eso pues te aseguras de que los activos que tengas pueden ser mejorados o los precios van a mejorar en el tiempo, porque en la historia así lo dice desde los más de 100 años que tiene de existir la bolsa de valores, que siempre han habido pues crisis fuerte como la de 1929, en los 80 y algo, 90, el año 2000, lo de toda la era de internet que hubo una crisis fuerte también, la del 2007, 2008, con todo lo del sector de bienes raíces, que tuvo una corrección muy fuerte. En 2015 hubo otra, en 2018, a finales de 2018, hace 3 años, justamente en diciembre de 2018, pues hubo una crisis también fuerte por inflación y tasas de interés. El crecimiento de las tasas de interés generó una crisis similar a la que estamos viviendo en este momento, que creo que fue un poquito más grave, pero si tienes una diversificación, tienes un plan y tienes buenos activos, no deberías de que preocuparte. Si eres un trading y tienes todo invertido, como le ha pasado a muchos, y también inviertes a corto plazo, pues ahí también tienes que ser aún más estratégico, tener un plan más seguro y estudiar, prepararte fríamente para estos eventos, porque también una de las grandes razones y las cosas que tenemos que ser muy fuertes es de mentalidad, porque a veces también las inversiones nos ganan, en las inversiones nos ganan las emociones, a veces la avaricia de querer ganar mucho a veces nos lleva a cometer errores muy fuertes o el miedo a perder nos hace también vender en la primera corrección, en la primera bajada de precios y también a veces nos salimos en el peor momento y a los 8 días, al mes, el activo que vendiste ya está 10, 20% arriba otra vez y te jalas los pelos porque pues, no deberías de haber vendido, pero el miedo, la emoción, la avaricia, todos los sentimientos que a veces pues, nos llevan a actuar erráticamente, es lo que tenemos que aprender a controlar. Tenemos que ser muy fríos, calculadores, pensar que esto es como un trabajo, una profesión, te tienes que preparar, tienes que tener un plan de negocios como si fuera una empresa y seguirlo y no dejarte llevar por las emociones. Es como si eres un emprendedor y te está yendo bien en tu negocio, pero de un día para otro tienes un mes malo en ventas y pues ya cierras el negocio. Quizás nada más fue ese mes el malo y de ahí en adelante tu empresa se iba a crecer muchísimo, ibas a tener muchos clientes, pero a veces pues el miedo, la desesperación, en muchos casos pues una mala administración financiera de nuestro dinero, pues hace que nos quedemos sin flujo, sin dinero y tomamos muchas decisiones muy apresuradas o por miedo a quedarnos sin el dinero que invertimos. Entonces, también no inviertas el dinero que necesitas para algo muy básico como tu renta, tu comida o tus cosas, tus gastos necesarios. Invierte el dinero que si lo pierdes, no te quedes sin nada. Pues estaremos en contacto, nos vemos en un próximo video la próxima semana a ver cómo
cómo pues amanece el lunes el mercado, cómo nos va la siguiente semana. Yo creo que va a estar un poco intermedio, quizás 1 o 2 días a la baja posiblemente todavía, y quizás 1 de 3 días más verdes que rojos, pero va a seguir el mercado todavía nervioso con algunas correcciones, entonces tenemos que estar preparados para aguantar. Nos vemos en la próxima y que tengas un buen fin de semana.